Mason y yo pasamos la mayor parte de nuestro matrimonio señalándonos con el dedo el uno al otro. Cuando se acercaba el fin de nuestros días, nos mirábamos a los ojos y, con las palabras más hirientes, deseábamos no volver a cruzarnos en la próxima vida. Mason no soportaba que lo obligara a casarse y a tener hijos, arrebatándole su oportunidad de ser cantante en Los Ángeles. No soportaba que me dejara a cargo de nuestros padres enfermos y de nuestros 2 hijos mientras él salía de fiesta. Pero en medio de toda esa amargura, tuvimos otra oportunidad. Nos miramos a los ojos entre la multitud y, sin pensarlo 2 veces, nos dimos la vuelta y nos alejamos el uno del otro. Espero que esta vez ninguno de los dos se arrepienta. El día que cambié mi solicitud de ingreso a la universidad, mi padre entró en mi estudio, me miró de reojo y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Con tus notas tienes que aspirar a una de las mejores escuelas. Deja de perder el tiempo con Mason. ¿Qué tiene de bueno? Mi madre escuchó esto desde la cocina. Entró corriendo y lo apartó de un tirón, mirándolo de reojo. Me reí entre dientes al verlos irse, pero luego sentí un dolor agudo en la nariz. En mi vida pasada, había salido corriendo una noche tarde para encontrarme con Mason en la estación de tren. Mis padres, que me buscaban, fueron atropellados por un conductor ebrio y nunca los volví a ver. Me sequé las lágrimas, moví el ratón y hice clic para cambiar mi elección de universidad de manera decisiva. La última vez, Mason, que creció conmigo, decidió de repente que quería perseguir su sueño de cantar en Los Ángeles. Antes de eso, siempre decía que estar conmigo e ir a la misma universidad era su sueño, así que dejé de lado mis altas calificaciones para inscribirme en una universidad de nivel inferior con él. Pero solo 2 días antes de que nos llegaran las cartas de aceptación, optó por seguir su sueño en Los Ángeles. Sus padres, que no estaban bien de salud, se presentaron en mi puerta por la noche, rogándome que encontrara a su hijo. Fui a ayudar y mis padres preocupados me siguieron, solo para morir en ese trágico accidente. Más tarde, Mason regresó y, al oír a sus padres culparme por la muerte de mis padres, sintió que tenía que compensarme. Así que nos comprometimos y planeamos casarnos inmediatamente después de la universidad. Pero en el segundo año me quedé embarazada y tuve que abandonar la escuela. Nos apresuramos con la boda, tuvimos un bebé y pasé mis días cuidando de la familia. Pasaron 2 años y, justo cuando me estaba preparando para volver a la escuela, sus padres se enfermaron y vinieron a vernos para recibir tratamiento. Mason me dijo que me mantuviera tranquilo, que sus padres habían trabajado mucho por él y que necesitaba mantenerlos mientras hacía malabarismos con la familia. Por su bien, me callé y dije que su trabajo de $3,500 mensuales ni siquiera cubría la fórmula de los niños y las facturas básicas. Terminé vendiendo la casa familiar para pagar los gastos médicos de sus padres y criar a nuestros hijos. Mientras tanto, Mason se gastaba su pequeño sueldo en fiestas y en su música, alegando que estaba persiguiendo su sueño. La presión familiar se volvió demasiada y, tras no poder comunicarnos, empezamos a pelearnos a muerte. Me llamó amargada y de mente cerrada, y me culpó por impedirle convertirse en una gran estrella en Los Ángeles. Me acusó de usar la muerte de mis padres para manipularlo y conseguir que se casara conmigo. Le respondí que su sueño de ser cantante era solo una quimera. Cuando mencionó a mis padres, perdí los estribos y me abalancé sobre él, pero él simplemente me empujó. Después de eso, Mason se quedó fuera y sus padres me culparon cada vez que no volvía a casa. Olvidaron cómo me habían rogado que encontrara a su hijo. Vivía en la miseria y aceptaba cualquier trabajo extraño para mantener a la familia. Sin embargo, mis hijos se distanciaron y preferían a su padre ausente. Pensé que algún día lo conseguirían, pero ese día nunca llegó. No hasta que se casaron y se mudaron. No podían esperar a que Mason se mudara con ellos, pero se mantuvieron fríos conmigo. Mamá, fuiste demasiado controladora. No queremos más sermones. El sueño de papá se aplastó por tu culpa. Ahora que es mayor, lo llevaremos a Los Ángeles para que persiga su sueño. La abuela y el abuelo tenían razón. Solo quieres que todos vivan a tu manera. Eres egoísta.
Sus palabras me hirieron profundamente. Cuando llegué a casa, encontré a Mason haciendo las maletas, alardeando de que finalmente me había dejado plantada. 20 años de trabajo duro para mi familia, y yo terminé siendo el egoísta y controlador. Mason, despreocupado durante años, era el padre amado y de mente abierta. Lo empujé por frustración. Mason, sorprendido, agarró un jarrón para contraatacar. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Te mataré! Al final, nuestras muertes fueron el resultado de esa pelea final. Cuando ambos caímos al suelo, recé para que en la próxima vida no volviera a encontrarme con Mason. Cuando renací, fue el día en que elegí mi universidad nuevamente. Al ver a mis padres todavía a mi lado, decidí mantenerme alejada de todo lo que tuviera que ver con Mason. Después de nuestros exámenes de ingreso a la universidad, las fiestas comenzaron a sucederse una tras otra. Después de una reunión con amigos, vi a Mason riéndose con algunos amigos desde lejos. Escuché que Mason dejó la escuela y se va a Los Ángeles para ser cantante, ¿eh? ¿Esa es la tendencia ahora? Si se convierte en una estrella, deberíamos conseguir algunos autógrafos antes de que su valor se dispare. Jess, ¿no creciste con Mason? ¿Sabías que se va a Los Ángeles? Mi amigo me dio un codazo y mis ojos se encontraron con los de Mason cuando se dio la vuelta entre la multitud. Solo con esa mirada supe que Mason también había renacido. No tengo ni idea. Tengo cosas que hacer. Más tarde. Me di la vuelta con confianza, dejándolo perseguir sus sueños en Los Ángeles. ¿Qué tenía eso que ver conmigo? A medida que se acercaba el día de la partida de Mason, les dije a mis padres que extrañaba a mi abuela y que quería ver a los nuevos patitos allí. Me adoraban y no dudaron en hacer las maletas y llevarme con ellos. Justo cuando nos íbamos, la madre de Mason abrió la puerta y se quedó paralizada al vernos a punto de irnos. Al salir, mi padre asintió con una sonrisa. El niño extraña a la abuela, así que nos vamos unos días. La madre de Mason sonrió y nos vio partir. Actué con calma, pero por dentro estaba apretando los puños con rabia, tratando de mantenerlo oculto. Es curioso cómo en mi vida pasada pensé que la madre de Mason realmente se preocupaba por mí. Pero más tarde descubrí que sus motivos nunca fueron puros. Ella había tenido sus ojos puestos en la casa de mi familia durante años. Es por eso que presionó tanto para el matrimonio entre Mason y yo después de que fallecieran mis padres. En ese entonces, yo era un desastre. Lloraba a lágrima viva todos los días. Su naturaleza dulce y paciente realmente me reconfortó, lo que me hizo bajar la guardia por completo. Además, me gustaba Mason, por lo que parecía una elección natural. Lo que no sabía es que todo estaba planeado desde el principio. Respiré profundamente, tratando de ocultar mi temblor de ira, y sonreí mientras charlaba con mis padres sobre el nuevo pony en la casa de la abuela. Pero, con el rabillo del ojo, vi a Mason corriendo de un lado a otro. Mason probablemente se dio cuenta de que yo también había renacido, así que tuvo que acelerar su plan de irse de casa y perseguir sus sueños. Acabábamos de llegar a casa de la abuela y estábamos cenando felices cuando mamá recibió una llamada de la mamá de Mason. Mason insiste en ir a Los Ángeles para ser cantante y no quiere estudiar. Está tan decidido y no podemos convencerlo de lo contrario. ¿Puede Emma volver para hablar con él? Después de todo, los dos niños son muy cercanos y Mason escucha a Emma. La frase sonaba casi igual que la última vez. Mamá me miró, insegura. Después de todo, estábamos en el campo y regresar no sería fácil. Con calma dejé mis palillos y tomé el teléfono de mamá. Tía, esta es la decisión de Mason y no puedo interferir. Incluso si lo hiciera, podría resentirse conmigo. Creo que es mejor que respetes sus deseos. Colgué con decisión y bloqueé el número de la madre de Mason inmediatamente después, dejando incluso a mis padres sorprendidos por mis rápidas acciones. La abuela fue la primera en hablar, diciendo que deberíamos ocuparnos de nuestros propios asuntos. Lo que le sucede a los demás no nos involucra. No podría estar más de acuerdo con ella. Después de la cena, estaba jugando con el cachorro de cabeza peluda en el jardín cuando llegaron mis padres.
Emma, ¿te preocupa algo últimamente? Mamá dudó, percibiendo algo diferente en mí. Papá no dijo nada, pero me miró con preocupación. Sus miradas preocupadas hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. Me los sequé rápidamente y encontré lágrimas reales allí. Mamá, papá, necesito contarles sobre un sueño que tuve. Hice como si fuera solo un sueño y compartí detalles sobre mi vida pasada. Al escuchar cómo la familia de Mason me arrastró después de sus muertes, el rostro de papá se oscureció como el carbón. Confiaron en mí, especialmente porque comencé mi historia con Mason, yendo a Los Ángeles y la madre de Mason pidiéndome que lo encontrara. Todo encajó en por qué de repente quería visitar a la abuela y por qué estaba decidida a no encontrar a Mason. ¡Mi dulce niña, mi preciosa!, gritó mamá, tirándome a sus brazos. Aunque pensó que era solo un sueño, sus lágrimas cayeron sobre mi cabeza y su corazón se dolió por mí. Papá, fumando en silencio, tomó una decisión. Si los sueños de Emma no coinciden con los de nuestra familia, ya tomé una decisión. Nos mudaremos. Nos alejaremos de ellos. No esperaba tanto apoyo de mamá y papá, y asentí con la cabeza entre lágrimas, sintiéndome muy agradecida. Abracé a mamá más fuerte, absorbiendo su calor. Nos quedamos en casa de la abuela durante 2 semanas, y me broncé visiblemente. Cuando regresamos, la abuela nos empacó un montón de comida. Antes de mudarnos, íbamos a pasar un tiempo en la antigua casa. Justo cuando llegamos a la puerta de nuestra casa, la madre de Mason abrió rápidamente la puerta. Tenía los ojos rojos de llorar y nos miraba con una amargura apenas disimulada. ¿Por qué no respondiste a mis llamadas?, preguntó la madre de Mason con el rostro un poco distorsionado. ¿Por qué no viniste a ayudarme a encontrar a Mason?, gritó de repente, sorprendiendo a mis padres. No esperaban semejante arrebato. Me limité a observarla con frialdad. Habiendo vivido con ellos durante más de 20 años en mi vida pasada, conocía su habilidad para actuar y distorsionar la verdad. Mi madre, incapaz de contenerse, quiso decir algo, pero le tiré de la manga. «Entremos, no vale la pena». Mamá, abrazándome con gesto protector, miró a la madre de Mason con enojo, pero no pudo evitar decir: ¿Esperas que nuestra Emma se encargue de tu hijo? ¿Qué tiene que ver Emma con él? Estás ladrando al árbol equivocado. Una vez dentro, papá se puso en contacto rápidamente con sus amigos y organizó una visita a la casa por la tarde. Si todo iba bien, podríamos mudarnos mañana mismo. Mamá y yo nos sentamos en el sofá y ella me acarició el pelo con suavidad. Todo irá bien, todo irá bien. Pronto estaremos lejos de ellos. Me acurruqué en su abrazo y dejé escapar un pequeño La mudanza fue más rápida de lo que imaginaba y, antes de darme cuenta, mi carta de aceptación llegó por correo. Esta vez sin Mason ni el accidente, fui feliz a recogerla a la escuela. En el camino de regreso, mis padres estaban discutiendo cuánto dinero me darían de mesada y todos nos reímos juntos, felices más allá de las palabras. Aún así, a veces sueño con el pasado, con sobrevivir con unos ahorros limitados para mantener a una familia, con lidiar con las quejas de los padres de Mason, con ser incomprendida por mis propios hijos y con soportar años de peleas con Mason. Gracias a Dios, ahora puedo empezar de nuevo. Pronto comenzó el nuevo semestre. De pie en el campus, mis padres sonrieron, orgullosos de mi decisión de cambiar de carrera. En mi vida pasada, durante esta época, acababa de terminar el funeral de mis padres. Estaba perdida y me dirigía con Mason a esa universidad rural. Siempre que alguien preguntaba por nosotros, Mason inconscientemente ponía distancia entre nosotros, esbozando una sonrisa incómoda. Decía que solo éramos compañeros de clase. Aunque en ese entonces estábamos comprometidos, me sacudí esos pensamientos y caminé con mis padres para inscribirme. Una nueva escuela y un nuevo comienzo.
Pronto me adapté a este nuevo entorno, abrazando todo con inmensa gratitud mientras mis padres se iban de mala gana. En mi vida anterior, no pude continuar mis estudios porque estaba ocupada cuidando a mis hijos y a mi familia. Ahora que finalmente tengo la oportunidad de continuar, nadie está más feliz que yo. Durante las vacaciones de invierno, volví a casa con una beca y algo de dinero que había ganado escribiendo. Compré regalos para mis padres y ellos sonreían de orejas a oreja, diciendo que yo era la hija más cariñosa. Esa noche, mis padres se unieron para cocinar una gran cena. En la mesa, charlamos sobre los últimos acontecimientos, hasta que mi madre mencionó casualmente que se había encontrado con la madre de Mason hace un par de días. Dijo que estaban tratando de vender verduras en el mercado y que, desde que perdieron sus trabajos, apenas han podido sobrevivir con los fondos de ayuda. Suspiré cuando escuché que Mason había firmado con una empresa en Los Ángeles que cobra miles de dólares por la capacitación todos los meses, sin cubrir el alojamiento y la comida. Está bien si tiene éxito, pero si no... Bajé la cabeza para comer, pero no pude evitar sonreír por dentro. Mason no lo logrará, y no es una maldición. A Mason le encanta presumir, y publicó en sus redes sociales que había firmado con alguna empresa, pero ni siquiera comprobó el nombre de la misma. Se trata de Long Wave Entertainment, que en mi vida anterior se declaró en quiebra por ser una estafa turbia. Reclutaban a aprendices en todas partes, les hacían pagar por las clases y luego los vendían a otra empresa poco fiable. Esos aprendices lo pasaron mal. Desperdiciaron miles de dólares sin oportunidades en el escenario. Ni nada que mostrar a cambio. Y luego los enviaron a otra pesadilla. Escuché que solo uno de cada docena de ellos logró escapar, y pertenecía a una familia adinerada que tuvo que desembolsar más de $1 millón para romper el contrato. Mason no lo sabía porque cuando sucedió estaba demasiado ocupado disfrutando de su nueva vida universitaria, uniéndose a clubes, y se olvidó por completo del sueño que una vez insistió en perseguir en lugar de la escuela. La única vez que Mason volvió a mencionar esos sueños fue cuando peleamos y me echó la culpa. Mamá no le dio mucha importancia y pronto pasó a temas más alegres, bromeando con papá, y yo me uní, sonriendo y escuchando sus historias. Después de mudarnos, pensé que no me encontraría con la familia de Mason, pero al día siguiente, cuando pasé por una tienda mientras me encontraba con un amigo, la mamá de Mason me atrapó. No había pasado mucho tiempo, pero la mamá de Mason, que normalmente estaba bien cuidada a pesar de cualquier enfermedad, se veía agotada, con los ojos hundidos y los labios agrietados. Una clara señal de enfermedad. Mi amigo aún no había llegado y, al ver que estaba solo, la mamá de Mason se mostró contenta y siguió, quejándose principalmente de que nos fuéramos sin decir una palabra y de que su hijo ni siquiera podía volver a casa para las vacaciones debido a su entrenamiento en Los Ángeles. ¡La mamá de la señora Mason! Retiré mi brazo. Lo siento, tengo otras cosas que hacer. Necesito irme. Mi actitud claramente la desconcertó, pero rápidamente se recuperó y me bloqueó el paso. Su tono un poco acusador. Emma, ¿por qué te estás volviendo cada vez más irrazonable? Ni siquiera te lo reproché por no responder mis llamadas y sigues siendo grosera. La mamá de Mason relajó sus hombros, se alisó el cabello y cambió a un tono dulce. La tía sabe que solías querer mucho a Mason. Ahora, aunque Mason esté en Los Ángeles intentando ser una gran estrella, no es imposible que los dos estén juntos. La miré a los ojos y supe que estaba tramando algo malo. Escuché que tu familia se mudó a una casa grande. No has vendido la vieja, ¿verdad? Entonces, dale las llaves a la tía. Puedo cuidarla y limpiar un poco. Este año, si no te importa, únete a nosotros durante las vacaciones. Mason se sentirá aliviado al saber que alguien nos está cuidando. La madre de Mason lo dejó todo en claro, esperando agarrar las llaves de mi casa, alquilar el lugar y embolsarse una suma considerable. Pasar las vacaciones con ellos sería tanto una maniobra de poder contra mis padres como una forma de tener una cuidadora y un cajero automático gratis.
¿Cómo no pude ver el plan de la madre de Mason? Así que simplemente sonreí y acepté fácilmente. Está bien, mamá de la señora Mason. Vete a casa y espera. Hablaré con mis padres. Tú y el tío no necesitan comprar nada. No hay necesidad de gastar el dinero. Llevaré todo conmigo cuando llegue. La madre de Mason estaba emocionada. Me elogió un par de veces antes de irse de mala gana. Me sacudí el polvo donde me había agarrado, sonreí y me fui. Yo pasé unas vacaciones estupendas, pero apuesto a que los padres de Mason no. Por supuesto, no iba a darles las llaves ni a llevarles comida. Durante las vacaciones es difícil comprar cualquier cosa, especialmente verduras y cereales, y los precios se disparan. Con su hijo persiguiendo sueños, gastar así estaba fuera de cuestión. No oculté el hecho de que me metí un poco con los padres de Mason y le conté a mi padre cómo la madre de Mason intentó engañarme para que fuera su criada. Mi padre se enojó porque no me metí más con ellos. ¡Qué tontería! Pensar que mi hija universitaria debería cuidarlos. Papá me miró con enojo. No te preocupes. Si se atreven a causar problemas, yo me encargaré de ellos. ¡Qué tontería! Ver lo parcial que era mi padre me hizo reír tanto que me dio hipo. Pero lo que no esperaba era que antes de que terminaran las vacaciones, Mason regresara. No solo eso, sino que trajo a una chica con él. Los dos estaban acurrucándose, susurrándose cosas dulces cuando nos encontramos en la ciudad. Cuando Mason me vio, instintivamente empujó a la chica y ella se tambaleó, frunciendo el ceño al instante. «Mason, ¿qué estás haciendo? Me rogaste que volviera contigo, pero me rechazaste». Mason entró en pánico inmediatamente. Le habló dulcemente, pero no dejaba de mirarme. Tal vez era el hábito adquirido a lo largo de más de 20 años de matrimonio lo que lo hacía estar tan alerta cuando andaba a escondidas. Aunque ya no estábamos casados, no podía quitarse esa precaución de encima. Lo miré y cuando mis ojos volvieron a posarse en la chica, me di cuenta de que me resultaba familiar. De repente, entendí por qué en la vida pasada Mason quería ir a Los Ángeles y ser cantante de la nada. Entendí por qué Mason nunca habló de nuestro pasado después de que nos hicimos votos. También entendí por qué Mason más tarde me guardó tanto resentimiento. No pude contenerme y me eché a reír. Al encontrarme con la mirada llena de sarcasmo de Mason, maldije en silencio y me alejé. Esa chica se llamaba Jessica. Pasó un corto tiempo en nuestra clase como estudiante invitada durante nuestro último año. Era joven, hermosa, vivaz y diferente a nosotras, las chicas que solo nos concentrábamos en lo académico. Jessica fue el amor platónico de todos los chicos en ese corto periodo. Nunca pensé que Mason fuera uno de ellos. Durante un corte de energía en clase, Mason cantó una canción de Candlelight. Jessica, llena de elogios, dijo que era tan bueno que podría ser una gran estrella en Los Ángeles. Jessica era una chica de Los Ángeles, y para la gente de nuestro pequeño pueblo, la idea de Los Ángeles era como un sueño. Ahora, al pensar en el pasado, todo tiene sentido. Después de que Jessica se fue, la actitud de Mason hacia mí cambió. Empezó a criticarme por no comer como una dama, como Jessica. Dijo que solo me importaba estudiar y que no tenía ningún deseo de ver el mundo. Comentó que no me molestaba en verme bien y que me perdí los mejores años de mi juventud. Me reí de sus comentarios en ese entonces, pensando que estaba tratando de ayudarme a mejorar. Al mirar atrás ahora, estaba claro que no podía encontrar ninguna parte de mí que se pareciera a Jessica, así que me atacó. Incluso cuando nos casamos, parecía frío y, después de obtener nuestro certificado de matrimonio, simplemente dijo, ¿estás feliz ahora? Como si lo hubieran obligado a estar conmigo. Sus deseos descontrolados causaban problemas que él esperaba que yo solucionara. Así era como Mason manejaba las cosas. No estoy segura de cómo Mason se reencontró con Jessica en Los Ángeles, pero escuché que la situación se animó en la casa de Mason. Jessica se fue furiosa después de solo media hora. Discutió con la madre de Mason, quien intentó imponerle reglas.
Pero Jessica no lo soportó y tiró la mesa del comedor grasienta antes de irse. Mis padres, divertidos por el drama, me enviaron felizmente de regreso a la universidad, diciéndome que me concentrara en mis estudios. Comencé a escribir en mi tiempo libre y completé en secreto 3 novelas, cada una de más de 1.000.000 de palabras. Las regalías valieron la pena. De repente, Mason me contactó a través de las redes sociales. Después de algunos rechazos, siguió usando nuevos números para ponerse en contacto conmigo y finalmente cedí. Una vez que nos conectamos de nuevo, se limitó a quejarse de lo dura que era la vida en Los Ángeles. Perseguir los sueños es difícil con tantos competidores. No soy realmente excepcional, solo alguien con encanto y buena apariencia, lo que me ayudó a conquistar a Jessica. Pero después de la emoción inicial, quería que Jessica me cuidara. Ahí fue donde salió mal. A diferencia de mí, Jessica no lo haría. Me dejaron y mi agencia también tuvo grandes problemas. Soy muy desafortunado, se quejó. Esta agencia de canto es dura. Hay sesiones de práctica vocal de 14 horas diarias. Hubiera sido mejor que me hubiera dedicado a estudiar. La gente de Los Ángeles es demasiado snob. Todavía no soy famosa, pero lo seré. Ni siquiera comparten una bebida conmigo. Ignoré la mayoría de los mensajes de Mason, pero cuando miré y vi uno así, me reí. Claro, la gente de los pueblos pequeños es genuina. Por eso la familia de Mason pensó que podían mandarme como a una criada. Yo era la verdadera tonta. Mason siempre se arrepentía de sus decisiones porque nunca se esforzaba ni estaba dispuesto a cambiar. Culpaba a los demás cuando las cosas se salían mal y pensaba que un camino alternativo habría sido mejor. La gente fantasea con lo que podría haber sido, y Mason especialmente. Egoísta, cobarde, evasivo, así es Mason. Al darme cuenta de esto, lo bloqueé y cambié mis contactos y cuentas. Pero no esperaba que Mason me rastreara después de que lo dejara de lado. En mi segundo año, usé mis ganancias de escritura para comenzar una pequeña empresa de medios. Firmé contratos con algunos influencers prometedores de las redes sociales y planifiqué sus estrategias. Sus cuentas crecieron, generando ingresos por publicidad. Hice malabarismos con mis estudios, mi trabajo, y llevé a mis padres a vivir conmigo. Incluso les compré una casa. Mis padres estaban encantados. Alardeaban de mi éxito y buscaban constantemente nuevos influencers para firmar. Un día, después de un examen, mientras me apresuraba a ir a una reunión, alguien me agarró con fuerza. «Cariño, por fin te encontré». Esa voz familiar me sobresaltó hasta que me di cuenta de que era Mason. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, el maquillaje remendado y los dientes amarillos. Apestaba a perfume y trataba de abrazarme mientras yo lo esquivaba. «Sé que tú también has renacido», dijo, soltando tonterías. La madre de Mason le había dado el chivatazo de mi empresa de medios, lo que le había llevado a mis influencers. Al darse cuenta de que me había convertido en una empresaria adinerada, Mason pensó que yo era su boleto de comida, pensando que reconectarse conmigo era lo mejor, más que perseguir sueños en Los Ángeles. Mason me cerró el paso, fingiendo ser sincero. «Esposa, aunque tengamos otra oportunidad en la vida, aún podemos empezar de nuevo. ¿No lo recuerdas? Tenemos 2 hijos adorables». En nuestra vida pasada, fuimos muy felices juntos como una familia de 6. Observé a Mason actuar y no pude evitar poner los ojos en blanco. «Mason, cálmate. ¿Olvidaste por qué tuvimos esta oportunidad de empezar de nuevo?» Su rostro parecía un poco apagado y sus ojos comenzaron a moverse rápidamente en todas direcciones. «No busco repetir el desastre del pasado por el que pasamos. Me alegro de haberme alejado finalmente de ti esta vez». Dejé escapar un suspiro, incapaz de ocultar mi disgusto. «Siempre me culpaste por arruinar tus sueños y usar el matrimonio para atarte. Te enojabas e incluso te atrevías a culparme de todo delante de los niños. Mason, tengo que preguntarte, ahora que me he alejado de ti, ¿dónde está tu sueño de ser cantante?
¿Todos esos grandes días de ensueño, ser famoso de la noche a la mañana? ¿Por qué no has mudado a tu madre, a quien tratas como a la realeza, a Los Ángeles todavía? Ah, cierto, casi lo olvido. Sacudí la cabeza hacia Mason. Esta vez, tu madre sigue enferma y ganando dinero para apoyar tus sueños. Escuché que incluso vendiste tu casa solo para comprar una guitarra eléctrica. ¿Sabes siquiera cómo usarla? La expresión de Mason se agrió y, con una repentina mirada feroz, me agarró. ¿Quién te crees que eres? No importa cuánto actúes como tal, sigues siendo la esposa fracasada que crió a mis hijos durante más de 20 años. ¿Crees que renacer te permite escapar? Sus ojos brillaron maliciosamente y soltó una risa fría. Ahora que te has ganado un poco de reputación, ¿qué tal si le digo a todos dónde están tus marcas de nacimiento y qué tan receptiva eres? Dudo que a tu compañía le guste eso. ¡Adelante! Di lo que quieras. Repliqué bruscamente y solté mi brazo, mi mirada ahora llena de puro desdén. ¿Realmente usarías a las mujeres vilipendiadas para obtener lo que quieres de renacer, eh? ¿No puedes hacer algo respetable por una vez? Llamé a la seguridad de la entrada, les dije que Mason no era un estudiante de nuestra escuela y me escondí detrás de ellos. Como dijo Mason, después de pasar tanto tiempo juntos, sabemos exactamente qué decir o hacer para tocar una fibra sensible. Mientras la seguridad retenía a Mason, aproveché la oportunidad para irme y tomé un taxi para salir de ese lío. De vuelta en la empresa, lo primero que hice fue llamar a un creador de contenido en ciernes y pasamos la tarde hablando en mi oficina. Una serie de videos cortos apareció en línea y se volvió viral. Se trataba de una joven que, a pedido de su tía vecina, salió tarde por la noche a la estación de tren para encontrar a su novio. Pero cuando sus padres, preocupados por ella, salieron corriendo a buscarla, tuvieron un accidente automovilístico. La vecina, aparentemente amable, se aprovechó de la situación, ahuyentó a los otros parientes de la joven y la convenció de que se casara con su hijo. Resultó que estaba planeando quedarse con la propiedad familiar de la joven. Convertí la historia de Mason y la mía en una serie corta. En ese momento, el concepto todavía estaba fresco y, con la mezcla de ficción y realidad, rápidamente recibió mucha atención en línea. «Ese tipo es lo peor. Su esposa trabaja muy duro y él solo sueña con ser cantante. Los cantantes no llegan a serlo solo hablando de ello. ¿Le dieron otra oportunidad y todavía intenta aferrarse a los demás? ¡Qué desvergonzado puede ser! Si yo tuviera un hijo así, lo estrangularía. Y sus padres son lo peor. No me extraña que estén muertos». Explotó en línea y la gente se enfureció. La pequeña creadora que lo filmó se volvió viral de la noche a la mañana y consiguió 1 millón de seguidores. Me involucré con un montón de acuerdos publicitarios para ella y ganó mucho dinero. Por supuesto, Mason no me dejó salirme con la mía tan fácilmente. Empezó a difundir rumores desagradables sobre mí en línea e hizo que nuestra relación pasada pareciera escandalosa. Algunos imbéciles crédulos se lo creyeron y comenzaron a hablar mal de mí en línea. Yo me defendí enviando notificaciones de demanda a diestra y siniestra. Obviamente, tener 2 líneas temporales diferentes es un concepto loco, y nadie lo creyó realmente. Mason pronto fue atrapado. Sus rumores se volvieron virales más de 3,000 veces, algunos con la ayuda de cuentas falsas pagadas. Básicamente cavó su propia tumba. Los padres de Mason entraron en pánico, tratando de comunicarse con mi familia, pero fue inútil. Durante este tiempo, la empresa de Mason en Los Ángeles también lo demandó. Violó las políticas de la empresa, se fue sin permiso y participó en numerosas actividades sin el consentimiento de la empresa. Incluso yo me sorprendí cuando me enteré. Parecía que Mason aún no se había convertido en un pez gordo, pero seguro que adquirió todos los malos hábitos de uno. Mason intentó comunicarse conmigo, esperando que le consiguiera un buen abogado para salir de nuestra relación pasada, prometiendo que me pagaría después de que saliera. ¿Pagarme? Más bien venganza.
Hice que lo echaran y le respondí con una palabra: sigue soñando. Puede que no lo persiga por agravios de vidas pasadas, pero tampoco los olvidaré. Tengo la intención de observar cómo la vida de Mason se va al traste y cómo sus supuestos padres excelentes corren en círculos por él a medida que envejecen. ¡Es justo! Me puse las gafas de sol y me dirigí al trabajo. La vida correcta, el camino correcto, mi vida solo brillará y brillará. Epílogo. Cuando atraparon a Mason, se quedó desconcertado, de pie ante los cargos policiales. Instintivamente quiso replicar, pero no sabía qué decir. Al final, simplemente apretó los dientes y recalcó que él y Emma eran marido y mujer. Sí, estaban casados. En su vida pasada, la madre de Mason también lo había dicho. Eran marido y mujer, pero incluso en la antigüedad, el marido siempre era el cielo, y Emma, una don nadie, tuvo suerte de que Mason la acogiera. La verdad es que Mason había pensado que Emma era bastante agradable antes. Dulce y obediente, siempre sonrojándose cuando él le hablaba. Pero entonces llegó Jessica y todo cambió, un rosa intenso y ardiente que avivó todo el fervor adolescente de Mason. Comparada con eso, Emma era demasiado insulsa. Después de casarse, los amigos de la escuela secundaria de Mason mencionaron que una vez que Jessica se mudó de nuevo a Los Ángeles, fue a la universidad, comenzó a salir con un cantante popular e incluso colapsó a algunos servidores cuando salieron a bolsa. Escuchar cosas así volvía loco de celos a Mason. Si hubiera luchado por mis sueños en ese entonces, ¿sería yo el que está con Jessica ahora? Debido a todo esto, comenzó a resentirse con Emma por detenerlo en ese entonces. Incluso pensó que si ella no lo hubiera detenido, sus padres no habrían muerto y él no se habría visto obligado a comprometerse con ella. Entonces, todo esto era culpa de Emma. Si no hubiera sido por comprometerme y casarme con ella, tal vez podría haber perseguido mis sueños. Durante más de 20 años, Mason le hizo la vida difícil intencionalmente. Cada vez que Emma se enojaba más, él se sentía feliz por dentro, pensando que era su karma. Incluso les dijo a sus 2 hijos que Emma era solo una madre mala con mal carácter, a diferencia de él, que tenía buen carácter. Los niños son influenciables, así que después de escucharlo durante unos años, le creyeron y comenzaron a ponerse de su lado en contra de Emma. Pero Mason no esperaba tener la oportunidad de renacer. Y definitivamente no esperaba que la vida después de eso fuera tan diferente de lo que imaginaba. Se cansó. Incluso comenzó a extrañar el tiempo en que Emma lo cuidó en la vida pasada. Justo a tiempo se enteró de que ella había recibido algo de dinero. Perfecto. Si volviéramos a estar juntos ahora, no tendría que vivir una vida tan dura como antes. Tal vez, con el dinero de Emma, finalmente podría hacerme un nombre. Pero esos sueños se hicieron añicos cuando la policía lo atrapó. Se sorprendió aún más cuando su empresa en Los Ángeles también se vio involucrada. Al darse cuenta de la enorme compensación que debía y de que iría a la cárcel, Mason se asustó. Algo está mal. Mi vida no se suponía que fuera así. ¿Puedo tener otra oportunidad? Mientras Mason se afeitaba el cabello teñido, se miró fijamente al espejo y finalmente cerró los ojos, dejando una sola lágrima. Se arrepintió. Entonces, ¿podría empezar de nuevo solo una vez más?